y vamos a comenzar la clase intentando continuar con lo que ya habíamos visto. Nosotros esencialmente en las primeras clases que tuvimos definimos lo que era un vector, definimos lo que era un escalar, hablamos que esos vectores y escalares son los elementos matemáticos con los cuales vamos a construir la mecánica newtoniana. Y en este momento nos estamos aproximando al tema central o corazón de la mecánica newtoniana, que son las ecuaciones de Newton. Por eso, de alguna forma, estamos reiterando un poco algunos contenidos que les propusimos que lo leyeran ayer, en la semana pasada. Manuel García tiene una pregunta. Abrí el micrófono y hacela, por favor, Manuel. ¿Estás ahí, Manuel? Sí, está hablando por el chat porque dice que no le anda el micrófono. Sí. ¿Cuál es tu pregunta, Manuel? Ah, perdón. Tengo una pregunta que anda mal el micrófono. No anda el micrófono. ¿Estas clases suplantan OpenFin o son complementarias? Bueno, a ver, las clases de OpenFin son clases que fueron planificadas con mucha anticipación y están muy bien, son muy bien pensadas y técnicamente muy bien construidas. Es decir, esas clases van a ser seguramente mejores que lo que yo voy a estar exponiendo en este momento, ¿no? En donde tenemos dificultades técnicas bastante de todo tipo, ¿no? Las clases que estoy dando yo es de alguna manera intentando estimular a las personas para que sigan estudiando, ¿no? Entonces voy a hacer una clase que voy a intentar que sea lo mejor posible, pero efectivamente va a ser una clase de estímulo que intenta hacer lo mejor posible, pero las clases nunca sustituyen totalmente al libro, ¿no? Ustedes aún yendo a clases normales tienen que leer el libro porque la única forma de aprender es teniendo una relación íntima con el libro y con esas clases que se están, bueno, y aprovechar las clases que tenían mejor calidad que la actual. O sea, esto es una especie de complemento que pueden tomarlo o dejarlo. Si ustedes están con la madurez suficiente como para seguir las clases llevando un perfil, está perfecto. Y el que quiera asistir a estas clases también está perfecto. ¿Está? Bueno, aclarado eso, no voy a responder más preguntas en esa dirección. Y empiezo directamente con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a tocar las ecuaciones de Newton. Vamos a empezar con las ecuaciones de Newton. Hasta ahora nos habíamos preocupado de describir el movimiento de las partículas. Es decir, habíamos decidido o encontrado que matemáticamente podíamos describir el movimiento de las partículas definiendo un radiovector en un sistema de ejes coordenados. O sea, si acá tenemos el sistema X, Y y Z, y la partícula está en una posición que queda definida por el radiovector R, ¿sí? La partícula puede estar moviéndose en el espacio, siguiendo cualquier dirección, ¿no? Pero el radiovector en el sistema XY, ubica la partícula instante a instante. Es como si yo tuviera una mosca andando en este cuarto, ¿no? Entonces, con el radiovector tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo el eje Z, ¿no? Con el radiovector ubico a la partícula. Eso nos permite hablar de lo que llamamos ley horaria, o sea, R de t, esta es una función vectorial, la posición R, que es función del tiempo, la podemos expresar como X en la dirección de Y, más Y en la dirección del versor J, más Z, la componente Z, en la dirección del versor K. Esto es lo que llamamos ley horaria, ¿no? Es la posición de la partícula en el espacio, ¿no?
a medida que transcurre el tiempo. Bien, la velocidad de la partícula, como ustedes saben, es definida a partir de la posición de la partícula mediante la ecuación v, que también es un vector, la velocidad instantánea, es igual a la derivada de r con respecto al tiempo. O si ustedes quieren, le llamamos también r punto. ¿Sí? Y por otro lado, la aceleración, a su vez, es la rapidez con que cambia la velocidad. La rapidez con que cambia, eso en física es la derivada. O sea, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O si ustedes quieren, lo que llamamos v punto. Como ya dijimos, ¿no? Sabiendo la ley horaria, la velocidad en función del tiempo y la aceleración, estos son los vectores que determinan la cinemática de la partícula. La cinemática de la partícula queda determinado por el barra vector R, V y A. Entonces, esa es una descripción de toda la cinemática de la partícula. Lo que esto no explica es el por qué la partícula tiene el comportamiento que tiene. ¿Sí? ¿Por qué la partícula, si yo suelto este borrador, cae hacia el piso? Eso no lo explica. Simplemente, estas ecuaciones, si el borrador cae hacia el piso, sabemos que implica que la aceleración A es una constante, que en ese caso es la aceleración de la atracción gravitatoria. Pero ¿por qué cae hacia el piso? El borrador cae hacia el piso por la existencia de la Tierra, y la Tierra tiene una atracción gravitatoria con cualquier cuerpo que tenga masa. Entonces, ¿qué hay detrás del comportamiento de la cinemática? ¿Por qué la cinemática responde a lo que responde? Bueno, responde a lo que responde porque además de la partícula, existe un medio ambiente. O sea, tenemos el sistema de estudio, que es la partícula, y tenemos el medio ambiente. El medio ambiente es la interacción de las demás cosas con la partícula. Esa interacción de las demás cosas con la partícula es lo que nosotros llamamos fuerza. A ver, en verdad, esa interacción de todo el resto del universo con la partícula estudio, por ejemplo, supongamos que la partícula estudio es el borrador. En este movimiento, el resto del universo que interacciona con el borrador, que son mis manos, que están sosteniendo al borrador, pero la Tierra está trayendo al borrador. Si yo saco mis manos, el borrador cae. En este momento, el borrador está interaccionando con mis manos, que hacen una fuerza hacia arriba, y la Tierra, que hace una fuerza hacia abajo. Entonces, el resto del universo que interacciona con el borrador, en este caso, esencialmente es la Tierra y mis manos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, entonces, el cambio de movimiento de la cinemática de este borrador está quieto. Si saco mis manos, cambió la cinemática del borrador, empezó a estar acelerada. ¿Por qué? Porque cambió la interacción con el medio ambiente. Entonces, esa interacción del borrador con el medio ambiente lo vamos a representar por un ente que le vamos a llamar fuerza. O sea, fuerza, esencialmente, va a ser una técnica que va a poner en interacción el resto del universo, ¿sí?, con la partícula estudio. Entonces, la fuerza, ¿sí?, es el nuevo concepto que vamos a introducir. La fuerza va a ser la técnica a partir de la cual vamos a representar la interacción del resto del universo, ¿sí?, con la partícula estudio. Bien, pero ¿qué es la fuerza? ¿Cómo empezamos a hablar de fuerza? Porque tenemos que dar una definición precisa de la fuerza, ¿sí?, dentro de la física, ¿no? Pero todos nosotros tenemos una idea de lo que es fuerza. De alguna manera, la idea primitiva que tenemos sobre la fuerza es que la acción de nuestros músculos levantando algo, por ejemplo,
¿sí? Por ejemplo, en este elástico que yo tengo en casa para hacer gimnasia, ¿no? Cuando estiro el elástico, ninguno de ustedes o todos ustedes están seguros de que estoy haciendo fuerza, ¿sí? O sea, el estiramiento del elástico, ¿sí?, está relacionado con la fuerza que yo hago sobre el elástico. Ahora, de alguna manera tenemos que comparar fuerzas para poder hablar de ellas, ¿no? Entonces, este elástico tiene una cosa interesante, ¿no? Que supongamos que la longitud de esto es la longitud natural, sin estirarse, es 1 metro. Y yo lo estiro 10 centímetros más. Para mantenerlo así estirado, yo estoy haciendo una fuerza determinada, ¿sí? Lo voy a soltar porque me estoy cansado. Ahora, si cualquiera de ustedes estirara este mismo elástico 10 centímetros, creo que todos estaríamos de acuerdo en que la fuerza que hice yo al estirarlo 10 centímetros es igual a la fuerza que están ustedes haciendo al estirarlo 10 centímetros. ¿Por qué son iguales? Bueno, si los dos, si ustedes y yo logramos el mismo efecto sobre el elástico, que es estirarlo 10 centímetros, eso creo que la mayoría de nosotros no duda de que pone de manifiesto de que estamos haciendo la misma fuerza, la misma cantidad, la misma intensidad de fuerza sobre el elástico, porque cada uno de nosotros lo estiró 10 centímetros. Entonces, eso nos permite comparar entre ustedes y yo fuerzas. O sea, podemos decir, estamos haciendo la misma fuerza sobre el elástico porque todos lo estiramos 10 centímetros. Y para estirarlo 10 centímetros hay que hacer la misma fuerza. O sea, eso es algo sensato que aceptaremos como verdad. Entonces, yo no sé lo que es fuerza todavía, pero sí sé que la fuerza que hice sobre el elástico es la misma fuerza que hicieron ustedes sobre el elástico porque la consecuencia que obtuvimos sobre el elástico fue la misma. Bien, seguros de eso, ahora podemos dar un paso más en nuestra definición de fuerza. Supongamos que sobre una mesa horizontal tenemos un bloque, digamos un bloque de masa 1 kilogramo, le atamos un elástico, ¿sí? Supongamos que el elástico tiene una longitud de 1 metro, acá supongamos que está mi mano, ¿no? Acá está mi mano, tirando de ese elástico, ¿sí?, que tenía una longitud natural L0, y supongamos que los tiro un delta L. Entonces, este delta L, que es de estiramiento del elástico, es proporcional a la fuerza que estoy haciendo por mi mano. Pero supongamos que el bloque de masa 1 kilogramo está apoyado en un plano horizontal, ¿sí?, con un rozamiento entre el bloque y el plano despreciable. Entonces, el bloque este va a acelerar, ¿no? Porque inicialmente el bloque está quieto, empiezo a empujar con mi mano, el elástico se empieza a estirar, pero el bloque también empieza a acelerar, sale de la posición de velocidad cero a tener una posición distinta a cero, o sea, la velocidad va aumentando. Pero supongan que yo tiro de este elástico ajustando, ¿sí?, la fuerza que hago de manera tal de que llega un momento que la aceleración es constante y el estiramiento del elástico es constante. Todos estamos de acuerdo que el estiramiento del elástico está poniendo de manifiesto cuánta fuerza estoy haciendo yo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo empiezo a hacer más fuerza, se encuentra experimentalmente que delta L crece.
O sea, el estiramiento del elástico crece. Si el estiramiento del elástico crece, quiere decir que la fuerza que estoy haciendo sobre el bloque de masa M, ¿sí?, está aumentando. Pero también encuentro experimentalmente que la aceleración del bloque aumenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo esencialmente? Que cuando hago más fuerza con mi mano, el estiramiento, sé que hago más fuerza con mi mano porque el estiramiento del elástico cambia, crece, y veo que la aceleración crece también. Entonces me doy cuenta experimentalmente que la fuerza que yo hago es proporcional a la aceleración. ¿Me explico? Este símbolo alfa quiere decir proporcional. O sea, mientras más fuerza hago, más aceleración adquiere el bloque de masa L. ¿Cómo sé que hago más fuerza? Sé que hago más fuerza porque el estiramiento del elástico fue mayor. ¿Se va entendiendo? ¿Me pueden levantar un dedito o algo? O Agustín de León. Bien, me alegro que se vaya entendiendo. Entonces, experimentalmente, con este experimento, uno lo que está probando es que la fuerza que hace el individuo es proporcional a la aceleración que logra. Sigamos con estos experimentos. Supongamos ahora, ¿sí?, que en vez de un bloque de masa M, a este bloque, ¿sí?, voy a seguir estirando, empujando el elástico con la misma fuerza. ¿Cómo me aseguro que estoy empujando el elástico con la misma fuerza? Me lo aseguro si el delta L permanece constante, ¿no? Si el delta L siempre es el mismo, eso me asegura de que estoy haciendo la misma fuerza. Pero supongamos que al bloque de masa M le ponemos otro bloque arriba de masa M también. O sea, se lo pego. El bloque de arriba está pegado al bloque de abajo. Van juntos, están atados. Entonces, haciendo la misma fuerza, y sé que hago la misma fuerza porque el delta L permanece constante, observo que la aceleración disminuye, ¿no? Observo que la aceleración disminuye. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si empujamos un fitito con una fuerza F, logramos un efecto sobre ese auto chiquito. Pero si empujamos un camión con la misma fuerza F, la aceleración es menor. Bueno, acá es lo mismo. Si empujo solo un bloque con la fuerza F, ¿sí?, logro una aceleración. Si empujo un bloque que en verdad es el doble del bloque original, la aceleración encuentro que es la mitad de la aceleración que tenía el bloque original. Ese tipo de experimento me lleva a la conclusión que la proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración que logra, o sea, la fuerza que este agente está haciendo a través del resorte y la aceleración que logran los bloques, ¿sí?, satisface esta ecuación. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Bueno, me doy cuenta porque si en particular despejo la aceleración, que sería fuerza sobre masa, ¿sí?, si mantengo mi fuerza, la mantengo porque tengo el mismo delta L, pero duplico la masa, la aceleración cae a la mitad, ¿sí? Eso nos lleva a la conclusión, ¿sí?, de que podemos definir, estoy definiendo la fuerza, ¿sí?, como fuerza igual masa por aceleración, ¿sí? Ahora, ¿dónde vale esta ecuación? Veremos que esta ecuación, en definitiva, estoy definiendo la fuerza que hace el individuo, ¿sí?,
relaciono la fuerza que hace el individuo con la cinemática de la partícula. No sé si me explico. Nosotros habíamos, hasta la clase de hoy, hasta antes de que yo empezara esta clase, nosotros sabíamos cómo estudiar la cinemática de la partícula. Teníamos que saber la ley horaria, la velocidad, la aceleración, como depende del tiempo. Esta ecuación está haciendo una definición de lo que vamos a llamar la segunda ley de Newton, es decir, que la fuerza es proporcional a la aceleración, o sea, estoy definiendo la fuerza que se hace sobre el sistema como a través de la consecuencia que se logra en la aceleración del sistema. ¿Sí? Estoy relacionando la fuerza del agente externo que está actuando sobre el sistema a través de las consecuencias que sufre la cinemática de la partícula. Esta es una definición de fuerza. Además, le di un carácter vectorial. ¿Por qué le di un carácter vectorial? Bueno, le di un carácter vectorial debido a que, en definitiva, este conjunto de experiencias se puede hacer también en dos dimensiones. Imaginemos que al bloque le hacemos actuar una fuerza F1 en esta dirección y una fuerza F2 en esta dirección, mediante esta técnica que ya expliqué, se encuentra experimentalmente que la aceleración resultante, ¿sí? Se encuentra experimentalmente que la aceleración resultante satisface la regla del paralelogramo. ¿Sí? O sea, satisface la suma de vectores. Esta sería la fuerza resultante. Eso nos permite, en definitiva, este conjunto de experimentos con algunas cosas más sutiles que estoy omitiendo, nos permite dar una definición de fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza, ¿sí?, es un vector. Es un vector y se refiere a la fuerza resultante que está actuando sobre el sistema de masa m. Entonces, en definitiva, esto es lo que se llama segunda ley de Newton. Tal vez naturalmente me surgió la exposición de la clase en esta dirección. Pero la forma más natural de hablar de fuerza, ¿sí?, es tal vez primero empezando con lo que se llama la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, que en verdad esto sería la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton, que fue esencialmente propuesta por Galileo, Newton la toma de Galileo Galilei, está relacionado con lo siguiente, que en cierta forma está incorporado en esta ecuación. En la época de los griegos, ¿sí?, se pensaba que el estado natural de los cuerpos, ¿sí?, era quieto, ¿sí?, era estar en reposo. Eso surge de la idea de que, bueno, que esencialmente si tomamos, por ejemplo, un ladrillo, ¿sí?, y lo tiramos por el piso de nuestra casa, ese ladrillo, o sea, resbalando sobre el piso de nuestra casa, nosotros encontramos que ese ladrillo va a ir disminuyendo su velocidad a medida que transcurre el tiempo, hasta que llega al reposo. Entonces, ese tipo de experimentos es lo que hacía pensar a los griegos que el estado natural de los cuerpos era el reposo. Ahora, supongamos que a ese ladrillo le pulimos una cara, la cara que vamos a hacer resbalar sobre el piso, y volvemos a tirarlo sobre el piso, ¿no?, resbalando sobre el piso. Al hacer eso, lo que podemos observar es que la velocidad va a ir disminuyendo, pero va a ir disminuyendo más lentamente que en el caso anterior. Si además de
del pulimiento que le hicimos, le colocamos un aceite, ¿no? O sea, un lubricante, y volvemos a tirar el ladrillo, vemos que el ladrillo logra una distancia un poco más larga todavía. ¿Sí? Entonces, si pensamos en eso y pensamos en una sucesión infinita en que cada vez vamos puliendo mejor y poniendo mejores lubricantes entre el piso y el ladrillo, vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad cada vez va a ir disminuyendo cada vez menos, y en el caso asintótico, en que lográramos un pulido perfecto y un lubricante perfecto, la velocidad de la partícula o de ese ladrillo no disminuiría para nada. Entonces, se escaparía hasta el infinito, manteniendo su velocidad constante. ¿Qué es lo que estábamos haciendo en eso? ¿Qué era lo que estábamos haciendo al pulir el ladrillo y pulir y colocar un lubricante entre el ladrillo y el piso? Bueno, lo que estábamos haciendo es, de alguna manera, eliminando la interacción del resto del universo con la partícula estudio, que en este caso es el ladrillo. O sea, estábamos haciendo desaparecer a la fuerza de fricción. Entonces, si no existía esa fuerza de fricción, ¿sí?, la velocidad horizontal del ladrillo permanece constante. Bueno, eso es lo que se llama ley de inercia. La ley de inercia, o primera ley de Newton, lo que dice es que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, el cuerpo permanecerá con un movimiento rectilíneo uniforme o con un movimiento con velocidad cero. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Que en verdad la podemos también, está como incorporada en la segunda ley de Newton que acabamos de discutir. Observemos que lo que estoy diciendo verbalmente es, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, ¿sí?, si sobre el ladrillo no actúan fuerzas, o sea, la fuerza de fricción se la anuló porque se eliminó la fricción. Entonces, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre el ladrillo es cero, la aceleración, ¿cómo será? Será cero también. Y si la aceleración es cero, ¿qué significa? Significa que la velocidad es constante. Significa que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, en ese sentido, la primera ley de Newton está incorporada en esta ecuación. ¿Sí? Bien. Esa incorporación, uno podría hacernos pensar que la primera ley de Newton no tiene sentido formularlo porque ya está incorporada en la segunda. Pero lo que pasa es que en la concepción lógica del problema, la primera ley de Newton tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton va a definir lo que vamos a llamar sistemas inerciales. ¿Qué es un sistema inercial? Bueno, un sistema inercial es un sistema en donde valen las ecuaciones de Newton. ¿Qué significa? Bueno, supongamos que tenemos el borrador, ¿sí? Supongamos que el borrador está quieto en este momento, pero supongamos que me alejo yo infinitamente, se aleja la Tierra infinitamente y se aleja todos los elementos que hay en este cuadro infinitamente. Entonces, el borrador queda solo en el espacio. Alejarme yo infinitamente y la Tierra infinitamente simplemente es una forma de decir que las fuerzas que están actuando sobre el borrador son cero. ¿Por qué? Porque no hay nada que interaccione con el borrador, porque está infinitamente lejos. Entonces, si no hay nada que interaccione con el borrador no puede cambiar su velocidad, porque para cambiar la velocidad necesita una fuerza. Para que exista aceleración necesita una fuerza. Entonces, si alejé a todas las cosas que estaban alrededor del borrador infinitamente, encontramos que el borrador está quieto. Entonces, si el borrador estaba originalmente quieto, permanecerá quieto en ese sistema de referencia. Entonces, la primera ley de Newton lo que dice, bueno, sirve para definir lo que se llama un sistema inercial. O sea, en un sistema inercial,
yo vería el borrador quieto. O con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque si hubiera otro sistema que se esté moviendo con respecto al sistema de mi cuarto donde estoy trabajando ahora, ¿sí? Con velocidad constante, también vería el borrador con una velocidad. Si yo voy al otro sistema que se está moviendo con una velocidad constante, con una velocidad v hacia allá, si yo estoy en ese sistema, en verdad lo que vería es el borrador moviéndose hacia el otro lado con una velocidad menos v, pero con una velocidad menos v constante. Entonces, como la aceleración es la derivada de la velocidad, la aceleración es nula. Entonces, en verdad, la primera ley de Newton sirve para definir lo que son los sistemas inerciales. Los sistemas inerciales son aquellos sistemas en donde si sobre la partícula no actúan fuerzas o la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula es nula, o sea, se compensan todas las fuerzas de forma tal que la fuerza resultante total sumada vectorialmente es cero, entonces la partícula permanecerá quieta o con movimiento rectilíneo uniforme. Eso sirve para definir los sistemas de referencia inerciales, porque los sistemas inerciales son aquellos en donde la partícula, si no actúan fuerza, ven a la partícula o quieta o con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿sí?, va a ser fuerza, la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a masa por aceleración. ¿Sí? La resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula va a ser igual a masa por aceleración. ¿En dónde? Porque esto depende de qué sistema. En un sistema inercial. ¿Y qué es un sistema inercial? Es un sistema que está quieto, ¿sí?, o con movimiento rectilíneo uniforme con respecto a las estrellas que supongo fijas en el infinito. ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos la primera ley de Newton. O sea, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, el cuerpo permanecerá quieto o con movimiento rectilíneo uniforme. Y la segunda ley de Newton es que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí?, es igual a su masa por la aceleración que adquiere. En este problema, ¿sí?, ¿sí?, además de la fuerza del elástico, también estaban actuando otra fuerza que es el peso, o sea, la atracción gravitatoria de la masa M por la Tierra, que no se iba para abajo, hacia abajo, porque había una fuerza normal que hacía la mesa sobre la masa M. De forma tal que esa fuerza, peso y normal, se compensaban. Entonces la suma de las fuerzas en la dirección vertical era cero. ¿Tá? Entonces, la resultante de las fuerzas, en este caso, solo queda la fuerza horizontal hecha por este elástico. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, fuerza igual masa por aceleración, las fuerzas que estamos colocando aquí, nos referimos a la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Están ahí? Lucas, por ejemplo, ¿estás comprendiendo? Florencia, bien, está. Bueno, bárbaro, bien, Federico. Porque para mí es un poco difícil porque estoy hablando como a nadie, ¿no? Como haciendo una representación teatral que es un poco dificultoso, ¿no? Bien, pero sigamos adelante. Vimos la primera ley de Newton y vimos la segunda ley de Newton. O sea, lo que vimos es esto, que sabíamos describir a la partícula por su cinemática. Nos dimos cuenta que el cambio de cinemática está asociado a las fuerzas, o mejor dicho, está asociado al resto del universo que interacciona con nuestra partícula, que es el sistema estudio. Y al resto del universo lo podemos representar por fuerzas. O sea, la fuerza, en definitiva, es una técnica para representar la interacción del resto del universo con nuestra partícula estudio. Y se sintetiza en esta ecuación. El resto del universo obliga a cambiar la cinemática de la partícula estudio, y eso está sintetizado en esta ecuación. Lo increíble es que esto resulte bien, que esto permita, por ejemplo, o permitió al hombre llegar a la Luna tirando naves espaciales y manejándose con esta mecánica, ¿sí? Esta ecuación
tiene un rango de validez para velocidades pequeñas y para objetos grandes, que es increíble lo bien que funciona. Bien, pero la fuerza ahora, ¿sí? Esta es la fuerza que en definitiva el elástico hace sobre la masa L. Pero lo que se encuentra es que las fuerzas, en general, como están relacionados con la interacción, si algo hace fuerza sobre mí, o sea, el resto del universo hace fuerza sobre mí, yo también estoy haciendo fuerza sobre el resto del universo. O sea, las fuerzas aparecen de a pares. Por ejemplo, supongamos que estamos cansados de estar encerrados y bueno, le damos una patada a la puerta porque perdimos el equilibrio. Y en ese momento, al golpear la puerta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo fuerza sobre la puerta, ¿sí? Pero simultáneamente en que nosotros estamos haciendo fuerza sobre la puerta, vamos a sentir sobre nuestro piecito que la puerta está haciendo fuerza sobre nosotros. Tan así que nos vamos a machucar el pie, ¿sí? Entonces, las fuerzas, cuando uno hace fuerza sobre algo, inevitablemente ese algo hace fuerza sobre uno. O sea, si yo empujo a la pared hacia allá, la pared está empujando mi mano de forma tal que la marca inclusive queda colorada de esa fuerza. Las fuerzas aparecen de pares. Entonces, en la resolución de los problemas de mecánicas, siempre vamos a tener que elegir un sistema a estudio y el resto del universo. Entonces, cuando sobre ese sistema actúan fuerzas, el sistema también está haciendo fuerzas sobre el resto del universo. Por ejemplo, si yo suelto el borrador, ¿sí? El borrador cayó porque la Tierra estaba haciendo fuerza sobre el sistema, lo estaba empujando hacia abajo, ¿sí? Pero el borrador también estaba empujando a la Tierra hacia arriba. Lo que pasa es que la dimensión de la masa de la Tierra, comparada con la dimensión de la masa del borrador, es tan abismalmente grande que si los dos están haciendo la fuerza, porque las fuerzas de acción y reacción, que son las fuerzas que estamos hablando, tienen el mismo módulo, tienen la misma intensidad. Entonces, la fuerza de acción, de atracción gravitatoria de la Tierra al borrador, que es el peso del borrador, ¿sí? Tiene la misma magnitud que la fuerza que hace el borrador sobre la Tierra para jalarla hacia arriba. Entonces, como la magnitud de la fuerza en ambos casos es igual y la masa es abismalmente diferente, la aceleración que logra uno y otro es abismalmente diferente también. Mientras la aceleración del borrador es contundente, la aceleración de la Tierra hacia el borrador es totalmente despreciada. ¿Sí? Entonces, eso está relacionado con la tercera ley de Newton. O sea, las fuerzas aparecen de a pares. Son fuerzas de acción y reacción. Entonces, la tercera ley de Newton, si un cuerpo A hace fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B hará fuerza sobre el cuerpo A, una fuerza igual y contraria. ¿Sí? O sea, van a tener la misma magnitud, o sea, la misma intensidad, la misma recta de acción, ¿sí? Sentidos contrarios, ¿sí? Pero además la aplicación de la fuerza será sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo, supongamos que tenemos el cuerpo de masa M, atamos una cuerda al cuerpo de masa M, ¿sí? Y la cuerda está haciendo una fuerza sobre el cuerpo de masa M. Una fuerza que le voy a llamar fuerza que la cuerda hace sobre el bloque FCB.
fuerza que la cuerda hace sobre el bloque. Pero simultáneamente, sobre la cuerda, voy a dibujar esa fuerza acá abajo, habrá una fuerza que el bloque hace sobre la cuerda. FCB es igual a menos FBC. ¿Sí? Tienen la misma magnitud, el mismo sentido, dirección contraria, pero puntos de aplicación diferentes. FCB es la fuerza que la cuerda hace sobre el bloque, o sea, la fuerza esa está aplicada al bloque. FBC es la fuerza que el bloque hace sobre la cuerda, o sea, FBC está aplicada sobre el bloque. Seguramente va a cerrarse nuestra audición en instantes, ¿sí? Pero esencialmente esto es lo que dice la tercera ley de Newton, es decir, las fuerzas aparecen de a pares, ¿sí? Aplicadas sobre cada uno de los cuerpos que actúan, ¿sí? Con la misma intensidad, la misma dirección, recta acción, ¿no? Sentidos contrarios, pero aplicados en cuerpos diferentes, ¿sí? Entonces, en la clase, en los próximos 40 minutos, que seguramente vamos a tener, vamos a discutir un poco más sobre la tercera ley de Newton, ¿sí? Y ahora lo que me gustaría preguntarles es si están entendiendo. Desde el primer inicio, hace un rato apareció un cartel, decía Vive. Por ser el primer inicio en la aplicación no se cierra. Bárbaro. Profe, primera clase que te das, te regalan ilimitados. Perfecto, entonces vamos a continuar. Si no cierran, vamos adelante. Bueno, entonces, acción y reacción es lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos viendo que las fuerzas aparecen de a pares, ¿no? Entonces, en este caso, acá aparecen dos pares, uno de acción y reacción. Uno que está aplicado sobre la masa M, que es la fuerza que la cuerda hace sobre el bloque, y otra que es la fuerza que el bloque hace sobre la cuerda. En la mano tengo una situación similar, ¿sí? Tengo la situación de que la cuerda hace una fuerza sobre la mano y la mano hace una fuerza sobre el bloque. Agustín Ferreira tiene una duda. Agustín, Sí, habla. en realidad es Lucía, pero está bien. Si, como vos dijiste, para despreciar una fuerza tenía que estar a una distancia infinita, digamos, el borrador de la Tierra. Sí. Entonces, ¿la fuerza también depende de la distancia? Sí, claro, porque en general, o sea, por ejemplo, si yo hago fuerza sobre, por ejemplo, con este dedo estoy haciendo fuerza sobre, tengo que tocarlo. Esta fuerza no solo depende de la distancia, sino que tiene que estar en contacto prácticamente. ¿Qué significa contacto? Es algo difícil, porque a nivel de átomos no sé qué es, ¿no? Pero si alejo el dedo, no. Y en el caso de atracción gravitatoria, es una fuerza que no vemos, pero sí depende de la distancia. Acá hay como el cuadrado de la distancia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Baja la manito. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Bien, entonces continuamos. Estaba hablando de las fuerzas de acción y reacción. Acá vimos un par de acción y reacción que actúan sobre cuerpos distintos, ¿no? Acá también hay un par de acción y reacción. Tengo la fuerza que hace la cuerda sobre la mano, ¿sí? Y por otro lado, tengo la fuerza que se hace sobre la cuerda debido a la mano. O sea, acá nuevamente la fuerza que hace la cuerda sobre la mano es igual a menos la fuerza que hace la mano sobre la cuerda, ¿sí? O sea, son igual de intensidad, la misma dirección, dada por la misma recta,
en sentido contrario, y el punto de aplicación, que es una de las cosas más importantes, es diferente. Esta fuerza está actuando sobre esta mano, o sea, va a poner en movimiento a esa mano, y esta otra fuerza está actuando sobre la cuerda. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo... Entonces acá tengo un sistema que en verdad es muy complicado, porque está formado por el bloque de masa M, por la cuerda y por la mano. ¿Sí? Entonces, una de las dificultades mayores que vamos a tener en la resolución de ejercicios es que a veces queremos, no tenemos claro cuál es el sistema que queremos estudiar. Por ejemplo, acá ¿qué quiero estudiar? Quiero estudiar el comportamiento del bloque, el comportamiento de la cuerda o el comportamiento de la mano. Supongamos que quiero estudiar el comportamiento de la cuerda, ¿no? Entonces, mi sistema de estudio, ¿se acuerdan que hoy hablaba del borrador como un sistema de estudio que actuaba a mi mano, actuaba la atracción gravitatoria? Bueno, ahora mi sistema de estudio supongamos que es la cuerda. Y quiero aplicarle las leyes de Newton. Bueno, para aplicarle las leyes de Newton voy a tener que elegir un sistema de referencia inercial, ¿sí? Y aplicarle la segunda ley de Newton en ese sistema inercial, que es lo que me dice que la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es igual a la masa por la aceleración que adquiere el sistema. Acá también ya estudié la tercera ley de Newton, porque mi sistema, que era la cuerda, está interaccionando con el resto del universo. El resto del universo esencialmente es la mano del Señor, que está interaccionando con mi cuerda, y el bloque que también está interaccionando con mi cuerda. También está interaccionando el peso de la cuerda, pero el peso de la cuerda obligaría a que esta cuerda, en vez de ser recta, estuviera un poquito bombé debido al peso, ¿sí? Entonces voy a despreciar esa interacción con la Tierra, porque esencialmente se puede corregir ese problema simplemente obligando que la fuerza que hace la mano sobre la Tierra tenga una pequeña componente vertical para vencer ese problema. FMC es el de abajo. FMC es la fuerza. Sí, tenés razón. El de abajo es FMC. Muy bien. FCM, FMC. El de abajo es FMC, o sea, la fuerza que hace la fuerza que hace la mano sobre la cuerda. ¿Está? Bien. Entonces, vuelvo a mi problema. ¿Qué es lo que quiero estudiar? Supongamos que quiero estudiar la cuerda. Entonces, sobre la cuerda tengo que fijarme qué fuerzas actúan sobre la cuerda. Bueno, las fuerzas que actúan sobre la cuerda son FBC, que era la fuerza que el bloque hace sobre la cuerda, y FMC, que es la fuerza que la mano hace sobre la cuerda. Esas son las fuerzas que actúan sobre la cuerda. Y si quiero estudiar el movimiento de la cuerda, lo que tengo que plantear es la segunda ley de Newton, ¿sí? Teniendo en cuenta la resultante de las fuerzas que actúan sobre la cuerda. Entonces, voy a borrar esto. Entonces tendría a la cuerda como mi sistema de estudio. La cuerda es mi sistema de estudio. ¿Qué fuerzas actúan sobre la cuerda? Bueno, está actuando una fuerza así, que le llamé fuerza que la mano hace sobre la cuerda. Y estaba actuando una fuerza así, que es la fuerza que el bloque hace sobre la cuerda, que le puse FBC, la fuerza que el bloque hace sobre la cuerda. Bueno, entonces yo quiero aplicar fuerza igual masa por aceleración. Fuerza igual masa por aceleración en un sistema inercial. El sistema inercial que estoy eligiendo es este sistema quieto,
¿sí? Quieto con respecto a las estrellas fijas. Y esta F que está acá, ¿quién es? Esa F es la que resulta de la suma vectorial de FBC más FMC. ¿Está claro? Vieron que puse suma. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando vectores. ¿Sí? O sea, esta ecuación es una ecuación vectorial. Esto significa que esto, F sub X, la componente en la dirección X de la fuerza es masa por A sub X. F sub Y es masa por A sub Y. Y F sub Z es masa por A sub Z. ¿Está claro? O sea, es una ecuación vectorial. Quiere decir que hay una ecuación para cada componente de los ejes cartesianos que están. Acá, cuando estoy planteando esto, estoy planteando una suma vectorial. Como es en una dimensión este problema, tiene solo una dimensión, puedo sacarle el carácter vectorial, porque es solo sobre el eje X. Entonces, lo que tendría es que FBC, supongamos que lo que apunta a la derecha digo que es positivo. ¿Está? Entonces, si lo que apunta hacia la derecha le adjudico un signo positivo, a FMC le puedo poner simplemente el módulo con un signo positivo. Y a FBC le pongo el módulo con un signo negativo. Entonces tendría que FMC menos FBC es igual a masa por aceleración. O sea, pasé a una ecuación escalar. Porque esta ecuación vectorial, como solo era en una dimensión, la puedo expresar como una ecuación escalar. Esta ecuación escalar me dice que la cuerda esta se va a acelerar, ¿sí? Esta es la masa de la cuerda. La cuerda se va a acelerar si FMC es más grande que FBC. O si sucede lo contrario, se va a acelerar en sentido contrario, con una aceleración negativa, o sea, apuntando hacia la izquierda de usted. Ahora, si la masa de la cuerda es despreciable, o sea, la masa de la cuerda tiende a cero, ¿qué pasa con FMC y FBC? Bueno, pasa que van a ser iguales, ¿no? Si la masa tiende a cero, ¿no? Si la masa tiende a cero, podemos decir que FMC es igual a FBC si M es igual a 0. Ahora, esto quiere decir que FMC y FBC, bueno, tienen el mismo módulo, FMC apunta en aquella dirección y FBC apunta en la otra dirección, o sea, tienen la misma recta de acción, pero direcciones contrarias, sentidos contrarios, ¿sí? Y la pregunta es si estas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción. ¿Alguien se anima a contestarme? ¿Son pares de acción y reacción o no lo son? ¿Tienen el mismo módulo? Obviamente yo empecé suponiendo que salían de pares de acción y reacción, uno con la mano y el otro con el bloque, así que no deben ser pares de acción y reacción. Ahí está, no lo son. ¿Por qué no lo son? No lo son exactamente. Están respondiendo que tendrían que estar aplicados en otros cuerpos. Los pares de acción y reacción no se aplican en el mismo cuerpo. O sea, estas dos fuerzas, FMC y FBC, están aplicadas al mismo cuerpo. Entonces, no pueden ser pares de acción y reacción. Porque los pares de acción y reacción, si yo golpeo mi mano, la fuerza que hago con esta mano sobre esta, es una fuerza que está actuando sobre la mano que recibe el golpe. Y la fuerza que hace esta mano sobre la primera mano, sobre mi mano derecha, es
sobre mi mano derecha. O sea, están aplicadas en cuerpos diferentes. O sea, los pares de acción y reacción están aplicados en cuerpos diferentes. Esto no puede ser pares de acción y reacción. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones más interesantes. Por ejemplo, en el libro que nosotros usamos, en la sección de preguntas, hay una pregunta muy interesante, que es la siguiente, ¿no? Es un problema ficticio, ¿no? Supongan que hay un carro con un caballo, ¿no? El caballo tira del carro, ¿no? Entonces el dueño del carro le dice al caballo, bueno, movete que tenemos que seguir. Y el caballo le dice, no me puedo mover porque debido a la tercera ley de Newton, la acción y reacción son iguales y contrarias. Entonces, si yo hago una fuerza sobre el carro hace una fuerza igual sobre el caballo, entonces esos pares de acción y reacción se anularían. Bueno, me gustaría que pensaran en ese problema. O sea, es cierto que la fuerza que el caballo hace sobre el carro es igual a la fuerza que el carro hace sobre el caballo. Pero ¿por qué el carro y el caballo igual se van a mover? Piensen en ese problema. El tema está relacionado que sobre el caballo están actuando además otras fuerzas. El caballo además hace fuerza sobre el piso. Cuando clava las patas en el piso, empuja sobre el piso y la fuerza de acción y reacción empuja el caballo hacia adelante. Entonces el caballo estaría sufriendo una fuerza que el piso hace sobre el caballo y a su vez la fuerza que el carro intenta tirarlo hacia atrás. Pero la fuerza de acción y reacción que hace el caballo sobre el piso es más grande y por eso el caballo se mueve para adelante. Y el carro va acompañando al caballo. ¿Sí? Acá, estas dos fuerzas son iguales. Son iguales si la masa es nula. Si no son iguales, podrían ser diferentes. Pero este ejercicio es interesante tenerlo en cuenta porque este ejercicio pone de manifiesto que si anulamos la masa de la cuerda o si la masa de las cuerdas es despreciable, las cuerdas van a servir para trasladar o para transferir la fuerza, ¿sí? Sin cambio de la fuerza. O sea, si la masa es nula, FBC va a ser igual a FMC. Eso explicaría por qué en la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer en que aparezcan cuerdas, si despreciamos la masa de la cuerda lo único que hace es transferir la fuerza. La explicación está acá, porque si la masa es despreciable, esencialmente la fuerza en los extremos es la misma, entonces estamos transfiriendo fuerza usando cuerdas. Entonces, en distintos problemas, vamos a muchas veces decir, bueno, supongan que la masa de la cuerda es despreciable. Eso implica que lo que hace la cuerda es transferir la fuerza. Bien, ¿se va entendiendo, muchachos? Un dedito para arriba, a ver si hay. ¿Estamos ahí? Bien, gracias. Vamos a poner otro ejemplo, entonces, para tratar el tema de acción y reacción. El ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Supongan que tenemos colgando del techo un resorte con una masa M que cuelga del resorte. ¿Sí? Bien. Vamos a discutir cuáles son los pares de acción y reacción de esta situación. En verdad, este es un sistema compuesto, porque por un lado tengo la masa M, por otro lado tengo el resorte, y por otro lado tengo el techo. Entonces, si quiero discutir los pares de acción y reacción, me tengo que decir a quién me refiero. Vamos a empezar con la masa M. Vamos a separar la masa M. Sobre la masa M,
¿Qué fuerzas actúan? Bueno, por un lado tengo el peso, ¿sí? Que le voy a llamar W, que es la atracción gravitatoria de la Tierra. Este peso tiende a tirar la masa M hacia abajo. No se va hacia abajo, ¿por qué? Porque existe una fuerza F, una fuerza, vamos a llamarle T. Esa fuerza T, ¿cómo es con respecto al peso? Bueno, si la masa M está quieta, o sea, no está acelerada, ¿sí? Entonces aplicamos la ley de Newton, T más W igual a masa por aceleración. Y estamos diciendo que la aceleración es nulo porque está quieta. Entonces estamos diciendo que T es igual a menos W. T y W son pares de acción y reacción. No, no son pares de acción y reacción. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no son pares de acción y reacción? Porque están aplicados al mismo cuerpo. O sea, estos no son pares de acción y reacción. Muy bien. Entonces, W y T no son pares de acción y reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción de W? Si decimos W es la acción, ¿cuál es la reacción de W? Bueno, la acción es la atracción de la Tierra a la masa M, que es W. Lo que está sucediendo es que la masa M también está empujando a la Tierra hacia la masa M. Ese es el par de acción y reacción. Es un par, es una fuerza igual a W en módulo, la misma dirección recta de acción, dirección contraria, pero además está actuando sobre la Tierra. Entonces el par de reacción de W no lo estamos viendo, está actuando sobre la Tierra. El par de reacción de T, ¿sobre quién está actuando? Está actuando sobre el resorte. El resorte está sufriendo un par de acción y reacción. O sea, el resorte, si el sistema estudio es el resorte, sobre el resorte actúa una fuerza T', ¿sí? Que empuja hacia abajo. Voy a despreciar el peso del resorte y actúa una fuerza, vamos a decir, P, que hace el techo sobre el resorte. T' es el par de acción y reacción de T. O sea, T' tiene el mismo módulo que T, ¿sí? La misma dirección, pero sentido contrario. Y están aplicados en cuerpos distintos. T está aplicado sobre la masa M y T' está aplicado sobre el resorte. ¿Sí? Bien. P es la fuerza que el techo hace sobre el resorte. El par de acción y reacción es la fuerza que el resorte hace sobre el techo. ¿Sí? Si el resorte no está acelerado, ¿sí? Significa que P más T' es igual a 0, porque no está acelerado, la aceleración es 0. Entonces significa que P es igual a menos T'. Entonces P es igual a menos T' para que no se acelere esto. Entonces, la fuerza que está hecho sobre el techo, que no la estoy dibujando acá, ¿sí? Tiene una dirección y contraria, dirección y sentido. La misma dirección que P, sentido contrario, y actúa sobre el techo y tiene el mismo valor T'. Bueno, creo que por hoy, esencialmente les cuento que hemos tratado del libro del curso. ¿Recuerdan el libro del curso? Resnick, Holiday, Crane, ¿sí? Hemos tratado la sección
hemos tratado el capítulo 5, ¿no? Hemos empezado con el capítulo 5, fuerza y leyes de Newton. Hemos tratado la primera ley de Newton, o sea, el apartado 5.2, el apartado 5.3, que fue la definición de fuerza como agente que modifica la cinemática de la partícula estudio, ¿sí? El 5.4, el 5.5 y el 5.6, ¿sí? En las clases que vienen, la clase del miércoles, lo que vamos a hacer es aplicaciones de las leyes de Newton a casos concretos, ¿sí? Por hoy vamos a dejar por aquí. Espero que la experiencia haya sido útil, ¿sí? Y que este tipo de aula real, digamos, en vivo, les permita lograr un entendimiento mejor de los capítulos del libro y de los videos que están mejor diseñados en OpenFit. Bueno, un abrazo a todos y a quedarse en casa, ¿eh? Y estudiar. Chao.